tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Pero parece, hermanos, que nosotros como creyentes But it seems that as believers, no tomamos en serio la palabra de Dios. we don't take the word of God seriously. Y hermanos, muchas veces se nos hace más fácil faltar a la casa del Señor Many times it's easier to be absent in the house of the Lord que faltar a nuestros trabajos. than to be absent at work. En el trabajo usted va y está puntual. At work, you are there and you are punctual. Siempre está a tiempo. You're always on time, Siempre llega todos los días. and you get there every single day Porque sabemos que allí nos van a recompensar con algo. because we know that we're going to get rewarded with something. Vamos a recibir algo por nuestro trabajo. We'll receive something because of the Pero reward. meditando en esto, But meditating on this, yo decía, ¿cómo es posible que en la casa del I Señor, was thinking that how is it possible in the house of the Lord, conocedores de la palabra, and as believers of knowing the word, sabemos que aquí, hermanos, el que más nos da es Dios? we know that the one who gives us more here is the Lord. No se compara con lo que nosotros le damos a Él. And so it doesn't compare to what we can give to him Él nos da más because he gives us more. y somos bendecidos de parte de Dios. And we are blessed by God. Pero muchas veces muchos no lo entienden así. But many don't understand Y it this no, way. y no es el sermón o el mensaje de esta mañana. And it's not the sermon this morning, Pero el mensaje de esta mañana es, hermanos, but the message this morning acerca del poder que hay en la palabra de Dios. is about the power that there is in the word. Así como hay poder en Jesús, As there is power in Jesus, así como hay poder en la sangre de Jesús, and as there is power in the blood of Jesus, también hay poder en la palabra de Dios. there is also power in the La word of palabra de God. Dios es viva. And the word of God is alive. La palabra de Dios se activa cuando nosotros la declaramos. And it is activated when we declare it. Mire, si usted tiene la Biblia cerrada aquí, If you have the word of God closed here, no pasa nada, nothing happens. pero hay que declararla, But we have to declare it. hay que hablarla We have to speak it en el nombre del Señor. in the name of the Lord. Entonces esta mañana, hermano, quiero invitarle So this morning I want to invite a que you vayamos al libro de Santiago capítulo 1, to go to the book of James chapter 1, verso 19 al 25. verse 19 through verse 25. Estemos orando por algunas familias que no están en esta mañana. Let us pray for some of the families that are not here with us this No morning. sabemos, hermano, las razones, pero el Señor sí las conoce. We don't Amén. know the reasons, but God does. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, verso 19. We'll go to the book of James chapter 1, verse 19. Lo vamos a leer hasta el 25. We'll read it through verse 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que esa es la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre, gracias. Le damos infinitamente gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que nosotros hemos separado, Señor. Hemos apartado para escuchar la voz suya a través de esta palabra. Sabemos que su palabra es la verdad, que si la aceptamos y la recibimos por fe, se hace realidad en nuestras vidas.
todo lo que dice su palabra se cumple, porque usted es un Dios que cumple su palabra y que cumple sus promesas, que cumple sus pactos con la humanidad. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo en esta hora en su nombre a la congregación. Los que estamos aquí, Señor, seamos bendecidos con su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? You may have a seat. La palabra de Dios, hermano, lo mencioné, tiene el poder, así como la sangre de Jesús tiene el poder So the word, and like the blood of Jesus Christ has power, para limpiar, it has the power to clean. tiene el poder para liberar, It has the power to deliver. tiene el poder para hacernos libres, hermano, gloria a Dios, And it has the power to set us free para que nosotros, hermanos, podamos tener la libertad para servir a Dios. so that we may have freedom to worship God. Antes no teníamos esa libertad. And before we didn't have that freedom. Antes, hermanos, estábamos siendo manejados Before we were being controlled, no por Dios, not by God, y estábamos como detenidos, and we were like stuck or paused. estábamos estancados, We were stuck, queriendo hacer la voluntad de Dios, wanting to do the will of God, pero no podíamos, but we couldn't porque habían otras fuerzas malignas que nos detenían. because there was other wicked strongholds, Habían otras cosas que el enemigo ponía, hermanos, and there were things that the enemy would place para que nosotros no conociéramos la verdad de Dios. in that position so we wouldn't know the truth. Entonces lo importante de conocer la palabra de Dios So the important part of knowing the word of God no es solamente que la leamos, is not only that we will read it, sino, hermanos, que la pongamos en but práctica. also be able to practice it. Dice la palabra de Dios en el 22, me parece, The word says in verse 22, que seamos hacedores de la palabra. it says that we need to do the work of Y God. yo creo que muchos conocemos la palabra de Dios. And I believe that all of us know the word, Muchos hemos escuchado la palabra de Dios. all of us have heard the word, Pero nos falta lo más importante, but the most important part is missing, ponerla en práctica. putting it to practice. Yo sé que muchos de nosotros la estamos practicando, And I know that many of us are practicing pero it, tal vez no lo suficiente, hermano, but maybe not enough, para poder agradar a Dios, so that we may be able to please para poder God, hacer la voluntad de Dios, so that we can do the will of God, para aceptar la ley y los mandamientos de Dios en nuestro corazón. so that we may be able to accept His laws and His commandments in our heart. Entonces, hermano, lo importante que es la palabra de Dios en la vida de cada creyente. So the word is very important in all of the lives of those believers. Esta palabra, hermanos, This word es sabiduría de Dios. is wisdom of God, Esta palabra significa conocimiento and this word brings knowledge revelado directamente de Dios, that has been revealed directly from God, revelado directamente de Dios para nosotros sus hijos. revealed directly from God for all of us, His children. Y dije, hermanos, y mencioné, And I had mentioned esto sucede that this happens si nosotros la creemos por fe, if we are able to believe it by faith, ¿verdad? Que se Right. va a cumplir. that it will be fulfilled. Gloria al nombre del Señor. Es sabiduría única, It's the only type of wisdom. única, It's hermano, unique. que te puede ayudar a caminar It's the only one that can help you to walk correctamente. correctly. Porque la palabra de Dios es útil, dice el libro de Timoteo, The book of Timothy says es útil para enseñar, that the word is good for teaching, para corregir, to teach, to para correct, redarguir, to restore and help you, para hacernos saber, hermanos, muchas veces que estamos mal. and to let us know when we are doing Eso wrong. significa redarguir, That's what it means. que nosotros podemos sentir cuando estamos haciendo lo malo delante del Señor. And we are able to feel when we are doing wrongly before God. Eso es la palabra de Dios, That is the word of God. para enseñar, corregir y redarguir. It teaches, it corrects, and it brings us back to Him. Si vamos, hermanos, a 2 de Timoteo, If we go to 2 of Timothy, capítulo 3, verso 15. chapter 3, verse 15, Segunda de Timoteo 3:15 dice la palabra del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, hablando de la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Toda, hermanos, toda, completamente toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios que conoce la palabra sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra del Señor. La Biblia es, hermano, también considerada una fuente de sabiduría. The word is also considered a fountain of wisdom. Muchos hoy en día, hermanos, Many nowadays, están descubriendo algunas cosas. they are discovering some things. La ciencia Science está descubriendo muchas cosas. is discovering many things. Pero, hermanos, todo ya está escrito aquí. But everything has already been written in here. Ya está escrito en la palabra de It is Dios. written in the word. Entonces, hermano, es sabiduría So it's wisdom para nosotros los seres humanos. for all of us as human beings. Para la vida espiritual de nosotros And for our spiritual life, y para que nosotros alcancemos la so salvación. that we may be able to reach salvation. La escritura, la palabra de The Dios, scripture, the word of God, lo que muchos en el mundo consideran what many out in the world consider que es algo que se inventaron o que se le dio la gana escribir a alguien. that it is something that is made up or that some man just wrote in it. No es así. But it's not like La that. palabra de Dios nos dice a The nosotros word of God tells us que fue inspirada por el Espíritu Santo that de Dios. it was inspired by the Holy Spirit. Fueron alrededor de 40 hombres, It was around 40 men, todos diferentes, all different, que Dios le reveló la palabra by which God revealed his word to y them. fueron inspirados para escribirla, And they were inspired to write it. para dejarla para nosotros, hermano. And they left it for us. Y tomó, hermano, no tomó un mes o 2 meses, And it didn't take a month or two. tomó aproximadamente It was approximately 1500 años para escribirla. 1,500 years that it took them to write it. Porque, hermanos, es que imagínense si tomó 1500 años para redactarla o escribirla. Imagine if it took 1,500 years to write it. Y todavía hay cosas que no están declaradas aquí. And yet there are things that have not been declared in Faltan it. muchas. A lot of things are still unknown. Pero algunas el Señor no nos las ha revelado a los hombres. But some things God hasn't revealed to men. La vamos a conocer But we will know them cuando estemos allá con Él. when we are with him. Y decía el canto, puedo imaginarme. And the song that we sang said, I can only Es imagine. lo único que podemos hacer, imaginarnos. The only thing we can do is imagine. Porque no estamos todavía allá. Because we're not yet No with estamos him. viviendo esa realidad We are todavía. not living that reality yet. Entonces, hermano, esta escritura o esta palabra So this word, son una inspiración divina dada por Dios it's a divine scripture given by God. y son una fuente de verdad. And it's a fountain of truth. Es una regla infalible. It's a rule that cannot be Así lo changed. dice la palabra de Dios. Infallible. Dice, y infalible significa, hermanos, Infallible means inmune de error. that it's immune to error. Cero margen de error. There is zero margin of error. Gloria a Dios por eso. Es confiable, You can trust it. es segura, It's secure. libre de error. It's free from any errors. Creemos que las escrituras son completamente fiables And we believe that the scriptures are y true libres de error and they are free from any errors en su mensaje original. in its original message. Amén. Para ser más claros. Actuando, hermanos, esta palabra This word acting como la autoridad final para la fe y la práctica cristiana. like the final authority of our faith for all of us that are Christian. Y una guía, And it's a guide segura para la vida espiritual de nosotros. that is sure for all of us, our spiritual life. Esta palabra, hermanos, This word es la que nos va conduciendo. is the one that will conduct Es us. es la que nos va llevando con una dirección exacta. Is the one that is taking us to a exact direction. Cualquiera que toma, hermanos, la palabra de Dios And anyone who takes the word como guía, as a guide no se va a perder.
He cannot get lost. No se va a perder. He cannot get Porque la lost. palabra de Dios es considerada como un mapa, Because the word is considered like a map. como un navegador o Like el a, nav- GPS. like a navigator, GPS. Así es la palabra de Dios, That is the word of God. que nos va a llevar en a la dirección correcta. That will take us to the correct direction. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, segunda de Pedro, 2nd of Peter, capítulo 1, Chapter- verso 19, chapter 1, verse 19. dice la palabra del Señor. Tenemos, mire lo que dice, la palabra profética más segura, o sea, es confiable, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca de los nunca, hermanos, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice, por el Espíritu Santo. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Por eso no hay falla. That is why there is no Porque Dios no no mistake. miente. God doesn't lie. Dios no va a engañar a nadie. And God will not he will not deceive anyone. Jesús mismo lo dijo. Jesus said it Yo himself. soy la verdad I am the truth y la vida. and the life. Y nadie viene al And Padre no one comes to the Father si no es por mí, dijo if it's Jesús. not through me. Él es la verdad. So he is the No nos, truth. va, a me- no nos va a mentir la palabra de Dios. The word will not lie to us. Otra de las cosas, hermanos, que me llama mucho la atención Another thing that calls my attention es que esta palabra se va a cumplir punto por punto. is that this word will be fulfilled Dice la palabra de Dios, ni una jota, ni una tilde, exactly by point, every single point. todo se va a cumplir. Everything will be fulfilled. El cielo y la tierra pasarán, Heavens and earth shall pass, pero mis palabras, dice, but my word no pasará. will not pass. Mateo 24:35. You can find that in the book of Matthew. Mateo 24:35. Matthew 24:35. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, The word es el libro más vendido en el mundo cada año. is a Bible or a book that is sold, most sold. Ha roto los récords de todos los libros. It has broken all of the records from all of the books that exist. Lamentablemente mucha gente únicamente la tiene de adorno. But sadly, only people have it just as decoration or they just have it in their homes. Otra gente la tiene como superstición, And other people have it as a superstition como un amuleto. or something that it may be lucky. Hermano, y dije al principio que esta palabra no hace nada. But I said that this word cannot do anything. Aunque usted la tenga abierta en el Salmo 91 en su casa, Even if you have it open in Psalm 91 at your house, se necesita declararla. you need to declare it. Declarársela al enemigo. You need to declare it to the Y enemy. decirle al enemigo, aunque tú me pongas trampas, And you need to tell the enemy, el even ángel de Jehová está conmigo. if he places a trap before you, Yo the angel estoy of the bajo Lord, las alas del omnipotente. Hay que the angel of the declararlo. Lord will be with me. We have to declare this. De nada sirve que tengamos 10 Biblias en la casa It is no good for us to have 10 Bibles at our house si no la estudiamos, si no la leemos. if we don't study, if we don't read it. Y eso pasa muchas veces, That hermano. happens many times. Tenemos, hermano, acceso. We have access. Tenemos los recursos We have the resources para comprar hasta 10, 15 Biblias de diferentes. to be able to buy 10 different types of Bibles. Pero el problema, hermano, es el libro más vendido, But even so, that book being sold by many, pero es el libro más ignorado. it's the book that is also very ignored. Es el libro más ignorado. It's the most ignored. Gloria al nombre del Señor. Mire, a mí, yo no sé si se lo he dicho en alguna ocasión. And I don't know if I've told you this in certain occasion. Mi abuelita ya tenía cerca de 100 años. My grandma was almost 100 years old. Cerca de 100 años. She was almost 100. Y a ella, ya así de anciana, vino a conocer al Señor. And her being an elder, she came to meet the Lord.
Y mi tía le decía a ella, And my aunt would tell her, en la noche cuando tengas temor, at night when you are scared or afraid, declara el Salmo 91. declare Psalm 91. Y muchas veces nosotros estábamos bien dormidos porque a nosotros nos mandaban a cuidar a mi abuelita. And sometimes we were asleep because they would send us to take care of someone else. Y estábamos bien dormidos. And we were asleep. Cuando de repente mi abuelita tenía temor o escuchaba cosas When all of a sudden my grandma, she would hear things or y get scared. comenzaba a declarar el Salmo 91, pero no suave. And she would start to declare Psalm 91 and not Ella softly. exclamaba, ella gritaba fuerte But she would shout loudly. y nos despertaba, nos asustaba a nosotros. And she would awaken us and she would scare us. Pero esa es la forma, hermano. But that is the way. Hay que declarar con nuestra boca We need to declare with our mouth la palabra de the Dios. word of God. Entonces, hermanos, todos tenemos acceso, hermanos, a tener más de una Biblia en la casa. So we all have access to a Bible in our home. Pero son pocos los que escudriñan la palabra de But Dios. there are only few that search the word. Pensamos, hermanos, que venir cada fin de semana a la casa del Señor And we think that coming every weekend to the house of the Lord es suficiente. is enough. Con eso ya tenemos. With that, it's enough. Hermano, no es suficiente. But it's not. Dice la palabra de Dios. The word says, Mi pueblo, dice, pereció my people perish por causa de conocimiento. because they lacked knowledge. No conocía la palabra They de Dios. didn't know the word. Y allí muchas veces cuando no conocemos la palabra de And Dios, many times when we don't know the word of God, estamos en peligro de ser confundidos. we are in danger of being confused. Porque como no la conocemos, cualquier cosa que nos digan, la aceptamos. And because we don't know it, anyone that comes and tells Usted us puede a word, escuchar, hermano, you may believe it. Usted puede ver en las redes sociales, You can see on social media, puede ver en YouTube, you can see on YouTube, tanta cosa. so many Pero si things. usted no conoce la palabra, But if you don't know the word, usted la va a aceptar. then you will just Y accept usted va a it. decir que es cierto. And you'll say it's true. Pero hay que conocer la palabra. But we have to know the word. Es ahí donde está el peligro de ser confundido o engañado It is there where we fall into that danger of por being fooled doctrinas erróneas. or confused by doctrines. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3. 2 of Timothy, Dice la palabra de Dios, chapter 4, capítulo 4, verso 3. verse 3. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. Cuando no sufrirán la sana doctrina, dice. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. ¿Se da cuenta el peligro? So you realize the danger. Hoy en día, hermanos, cualquiera se levanta a decir una mentira Nowadays, anybody can get up and say a lie. que no está aquí. That is not here. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude. May God help us. Pero hermanos, este mensaje de esta mañana But the message this morning es para animarlo a usted. is to encourage you, Es para que yo me anime, is hermanos, so that I may be a encouraged escudriñar más la palabra de to Dios. seek the word of God. Porque la palabra de Dios, aparte de ser medicina, dice Proverbios capítulo 3, verso 8, Because Proverbs chapter 3 verse 8 says that que es apart from the medicina a word nuestros huesos. being medicine to our bones, Aparte de eso, apart from that, es el alimento espiritual de todo cristiano. it is what sustains us. Es la all que of the nos Christians. nutre. It's what brings Es la que nutrients. tiene todas las vitaminas necesarias It's what has all of the vitamins that are necessary para que nosotros estemos saludables so espiritualmente. that we may be healthy spiritually. Multivitaminas. Multivitamins De la A hasta la Z. from letter A to Z. Ahí está completa. Multivitaminas. It's multivitamins. Entonces, hermano, esta palabra que esta mañana el Señor nos trae So this word that the Lord brings to es us, para animarlos a nosotros it's to encourage us a que nos alimentemos de ella. to be sustained by it. Y como dije, hermano, que no nos conformemos con lo que nos digan. And may we not be comfortable with anything that people come and Que no nos say. conformemos en venir
a escucharla cada fin de semana, And may we not be comfortable to just come once every weekend to listen to it, que la escudriñemos. but may we search the word. Y yo creo, hermano, que lo mejor está aquí en la palabra de Dios. And I think that the best part is in the word of La God. palabra de Dios es hermosa. It's beautiful. Hay que darnos cuenta por nosotros mismos, But we need to realize on our own para enterarnos por medio de la palabra, so that we may find out through the word qué es lo que Dios quiere o espera de nosotros. what God expects or wants from us. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra? And what is the purpose by which we are here on earth? Pero si no escudriñamos la palabra de Dios, But if we don't search the word, no vamos a saber, then we won't know. no nos vamos a dar cuenta. We won't realize. La palabra de Dios, lo dije al principio, hermano, The word of God, as I said from the beginning, cuando la recibimos por fe, when we receive it by faith, nos transforma, it transforms nos us. cambia, It changes nos us. hace diferentes, It makes us different. nos apartamos del pecado. We separate ourselves from sin. Cuando yo vine a los pies del Señor, When I came to the feet of Christ, a mí no me convencieron las palabras del pastor. the words of the pastor didn't convince me. Yo nunca le puse atención a las palabras que decía el pastor. I never paid attention to the exact words that the pastor said, Yo escuché que el pastor dijo but what I heard was that the pastor said que Dios me amaba con amor eterno that God loved me with y eternal que love podía cambiar mi vida a través de su sangre preciosa. and that he could change my life through his precious blood. Que de tal manera me había amado Dios, That in such a way God had que loved me, había dado su vida por mí. that he gave his life for Y me. todo esto, hermano, el pastor lo decía a través de esta palabra. And all of these words, the pastor would say it through the word. Entonces esta palabra, hermano, transforma. So this word transformed. Me cambió, It changed me. cambió mi destino, It changed my cambió el destiny. rumbo que yo llevaba. It changed the route that I Un was going camino in. equivocado, A way that was un wrong. camino de maldad. A way that was wicked. Hermanos, si no hubiera sido And if it hadn't been porque Dios me deja saber en su palabra, because God told me through his word, a lo mejor yo ya no estaría vivo. maybe I wouldn't be alive now. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida, I don't know what would have been of my life. pero la misericordia de Dios es grande But the mercy of God is great. y me atrajo a Él And he brought me to him con amor eterno. with his eternal love. ¿Por qué muchos no son transformados por la palabra de Dios, hermano? And why are many not transformed by the word of God? Porque simplemente no la ponen por obra. Because they simply don't practice it. Yo he escuchado de personas que ya leyeron la Biblia I've heard of people that have read the whole Bible de Génesis a Apocalipsis, from Genesis to the book of Revelations, pero no han sido transformados. but they haven't been Siguen en lo transformed. mismo, They continue to do siguen the en la same thing. misma, They continue to do the same thing. siguen en los vicios, They continue to be in their siguen en vices. tantas cosas They continue to be in among so many things porque no la han puesto en práctica. because they haven't practiced the Y word. decía Santiago capítulo 1 verso 22, James chapter 1:22. pero sed hacedores de la palabra. It says, "Be doers of the word, Y no solamente oidores olvidadizos. and not only listeners who forget." Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, el que comenzó una obra en nosotros, So he who started the good work in us, la va a terminar. he will finish Él no it. nos va a dejar a medias. He will not leave us Él no nos va a dejar halfway. medio transformados. He will not leave you somewhat Él transformed. no nos va a dejar medio cambiados. He will not leave you somewhat changed. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 verso 6. The word of God says in the book of Philippians Que el que comenzó, dice, la buena obra en ustedes, la perfeccionará says that hasta el día. he who started the good work in you, he will perfect it La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. until the day of Jesus Christ. La palabra de Dios, hermanos, no es solamente un libro, And the word of God is not just a book, sino que es una fuerza activa but it's a strength that is active, que sana heridas. that heals your wounds. Acuérdense que le dije que era medicina. So remember I told you it's also medicine, Que también, hermanos, en momentos oscuros, that in dark moments, te transforma desde adentro hacia afuera, it transforms you from your innermost to the outside of you, porque su palabra es viva. because the word of God is La alive. palabra de Dios tiene el poder para librarte de la esclavitud del pecado. The word of God has the power to free you from bondage. Ese es el poder de la palabra. That is the power of the Tiene el word. poder para librarte de la esclavitud del pecado. It has the power to deliver you from bondage. Tiene el poder también, hermanos,
como le dijera, para librarnos de las mentiras de Satanás. And it has the power to deliver us from the lies of Satan. Porque el enemigo hace creer a la gente Because the enemy makes people believe que todo está bien. that everything's fine. Tú eres bueno. You are good. No necesitas buscar a Dios. You don't need to search No God. necesitas recibir a Dios en tu corazón. And you don't need to receive him in your Tú no le heart. haces daño a nadie. You don't harm anyone. Eso no es suficiente, hermano. But that's not enough. Se necesita poner en práctica la palabra de Dios. We need to practice the word of God. Su palabra, dije, es viva. His word is alive. La palabra de Dios es una fuente de verdad. And the word of God is a fountain of truth. Así como Jesús es la verdad. As Jesus is the truth. Es vida a nuestro espíritu. He brings life to our spirit. Si no lees la palabra de Dios, If not, you can read in the word. mire, hermano, si no leemos la palabra de Dios, If we don't read the word of God, nuestra vida va a estar vacía. our life will be empty. Y hermanos, yo admiro mucho a la pastora, And a mi esposa. I admire the pastor, my wife. Ella lee mucho, She reads a lot. ora mucho. She prays a lot. Hermanos, y eso hace cambios en nosotros. And that makes La changes. palabra de Dios tiene que hacer cambios en It nosotros. brings changes. La palabra de Dios to nos us. llena, no estamos vacíos. And it fills us. We're not empty. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no podemos restaurarnos a nosotros mismos. Why? Because we can't restore ourselves. Mucha gente prueba, hermanos, dejar los vicios. Many people try to leave all of their vices. Si tienen un vicio del alcohol, If they have an addiction to alcohol, van a una organización que se llama Alcohólicos Anónimos they go to an organization y dejan de tomar por un tiempo, and they stop drinking for a while. pero con el tiempo vuelven otra vez. But with some time, they Entonces go no back. podemos transformarnos a nosotros mismos. So we can't transform ourselves, Necesitamos que la palabra de Dios nos transforme. but we need the word of God to transform us. ¿Qué es transformar? And what does it mean to transform? Es cambiar el estado de nosotros anterior It's to change our status before God a un estado diferente, to a status that is a un different, estado mejor. a status that is better. No podemos restaurarnos nosotros mismos, We hermano. can't restore ourselves. Necesitamos la palabra de Dios que nos corrija We need the word of God to correct us del mal camino. from our wrong Y así path. decía la segunda de Timoteo, In 2 Timothy, que la palabra de mentions Dios es útil that the word of God para is good enseñar, para corregir, for doctrine, for correcting. Eso significa, hermanos, corregir. ¿Sabe qué es lo que significa? And do you know what correcting means? Enderezar To straighten o poner en orden lo que está mal. or to put in order what is wrong, Redarguir, to reprove, convencer, to convince, con argumentos para mostrarte el error. with arguments to show you your mistake. La palabra de Dios es perfecta, The word of God is perfect, que cambia, hermano, that que changes, tiene que cambiar. and it has to change. El Salmo 19, verso 7. Psalm 19, verse 7. Nos vamos a apurar para ver de terminar bien con este sermón. Salmo 19, verso 7. Psalm 19, verse 7. La ley de Jehová, o sea, su palabra, es perfecta, que convierte el alma, dice. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos son justos. Deseables son, hablando de los mandamientos, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yeah, than much fine gold, sweeter also than honey in the honeycomb. Necesitamos, hermanos, usted y yo, You and I need ser transformados por la palabra de Dios. to be transformed by the word. Poner en práctica la palabra de We Dios. need to practice the word of God. La palabra de Dios, hermano,
significa The word of God means que va a hacer cambios en nosotros. that it'll make changes in us. Y lo dije anteriormente, de esclavo a ser libre, It'll transform us from de being pobre a ser rico, a slave to being free, from being poor to being rich, de ser un ignorante de la palabra de Dios from being an ignorant in the word a ser un sabio en la palabra to de Dios, being wise in the word, de estar en from condenación being in condemnation a venir a ser salvo. to come and be saved. La palabra de Dios también son promesas The word of God also has y promises, son promesas seguras and they are sure promises que si el Señor lo ha dicho en su palabra, that if God has said it in his word, se va a cumplir. then it'll be fulfilled. No es solo por decirlo. It's not just because we want to say No it. es como la gente que muchas veces, hermano, los políticos, It's not like the politicians. ellos prometen, They promise, pero no cumplen. but they don't fulfill what Pero they say. Dios But God, promete he promises, y sí cumple. and he does fulfill. Gloria a Dios. Eso es lo bueno del Señor. That is what is good about God. Y hermanos, como dije, ¿de qué sirve tener una Biblia o varias So as I said, what good is it to have many Bibles si no la leemos if we don't read them, y mucho menos la estudiamos? much less do we study them? Solo para tenerla como un amuleto no sirve de nada. Just to have them as something lucky, there's no worth in it. La palabra de Dios tiene el poder para sanar The Word of God has the power to heal físicamente. physically. Si usted está enfermo, If you're sick, vaya a la palabra de go Dios to the Word of God, y el Señor lo va a sanar. and the Lord will heal you. Porque encontramos muchas palabras donde la Biblia da testimonio Because we find where the Bible gives de que Dios testimony tiene el poder para sanar. that God has the power to heal. Entonces la palabra de Dios So the Word of God, tiene el poder para sanar física y espiritualmente a una it persona. has the power to heal you physically, but also spiritually. Pero ¿qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué dije que había que hacer? But what did I say we had to do? Hablarla, We have to speak it. declararla. We have to declare it. Mire, y el enemigo, hermanos, sabe muy bien. And the enemy knows well, Porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, because the Bible says in the book of Matthew chapter 4 que cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, that when Jesus is taken to the wilderness, Satanás comienza a declararle la palabra o a recitarle la palabra. Satan comes and he gives him his own word. El diablo la conoce The devil knows the word, y le dice, si en verdad eres hijo de Dios, and he tells him, if you are truly the Son of God, porque el Señor estaba en ayuno de 40 días because the Lord was fasting 40 days, y el diablo lo sabía. and the devil knew it. Y ha de haber dicho, este tiene hambre, And so he must have thought this man, he's ha de tener hungry. mucha hambre. He must be very hungry. Y le dice al Señor, And he tells the Lord, si de verdad eres hijo de Dios, if you are truly the Son of God, dile a estas piedras que se conviertan en pan. tell these stones to turn into bread. ¿Y qué le dijo Jesús? And what did Jesus say? No solo de pan vivirá el hombre, Not only of bread shall man live, sino de toda but palabra of every word que sale de la boca de él. that comes out of God's mouth. ¿Conoce la palabra el enemigo? Sí la conoce. The enemy knows the word. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 4. And you can see that in Matthew chapter 4. Dice, también en ese mismo capítulo, That same chapter, lo vamos a ver para ver algunos otros puntos ahí. Voy a tratar, hermanos, de aligerar un poco esto, pero dice, también en el verso 5, verse 5, el diablo le dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en lo más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. the enemy said, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you. Él le dijo al Señor, He told the Lord, si tú lo crees, if you believe it, tu Padre enviará ángeles para que te libren, para que te cuiden. your Father will send angels to take care of you. Lo único que tienes que hacer es tirarte. The only thing you need to do is throw yourself. Pero Jesús le responde But Jesus answered y le dice, and said, escrito está it también, is written again, no tentarás al Señor tu Dios. you shall not tempt the Lord your God. Y en el verso 9 le dice, luego le dice,
Y otra vez dice, el diablo lo lleva al monte alto Again, the devil took him up to the exceedingly high y le mountain, mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. showed him all the kingdoms and the world and his glory. Y le dijo, todo esto te daré And he said, all these things I will give you si postrado me adorares. if you will fall down and worship me. Mentira del diablo. It's a lie of the devil. Él no es el dueño del mundo. He is not the owner of the world. Dios es el dueño de todo. God is the owner of all Dios es el things. dueño de su vida y de mi He vida. is the owner of your life and mine, De todo lo que existe en el mundo. and everything that exists in the world. Entonces Jesús le responde, So Jesus answered, vete Satanás, away with you, Satan. vete Satanás, Away with you, Satan. porque escrito está, For it is written, al Señor tu Dios you adorarás shall worship the Lord your God, y a Él solo servirás. and him only you shall serve. ¿Y qué hizo el enemigo, hermanos? And what did the enemy ¿Qué do? hizo el diablo? What did the devil do? Se fue. He left. Así dice la palabra de Dios. That is what the word Entonces el diablo dice, le dejó y vinieron ángeles y le servían al Señor. And the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Entonces, hermano, esta palabra es poderosa, So this word is powerful, pero hay que declararla. but we have to Una declare vez it. más, hermano, Once again, hay que we declararla. have to declare it. Hay que creerla por fe, And we have to believe it by faith, que nos puede transformar. that it can transform us. Porque la palabra de Dios es viva. Because the word of God is alive. Toma vida It takes life cuando la declaras. when you declare it. Ahí es que toma vida. That is where it takes Y el life. diablo tiene que huir And the enemy needs to flee porque tiene miedo because he fears a la palabra de Dios. the word of God. Dice la palabra de Dios, The word says, resistid al diablo resist the enemy, y de vosotros huirá. and he shall flee from you. Amén. Gloria al nombre del Señor. Santiago capítulo 4, verso 7. James chapter 4, verse 7. La palabra de Dios, hermanos, se identifica The word identifies de muchas formas. itself in many ways. Usted puede encontrar en la palabra, en la Biblia, la palabra de You Dios, can find in the word que la palabra de Dios, dijimos, es la guía de nosotros. that the word of God is our guide. El Salmo 119, verso 11 dice, o Psalm 119:11 says, 119, 105 dice, chapter 119, verse 5, lámpara es a mis pies tu your palabra word is a lamp to my feet, y lumbrera a mi camino. and it guides me, or it Y, lo guides my mencio- y path. menciona la Biblia de muchas formas lo que es la palabra de Dios. And so the word has many verses like this. Pero mire, en Hebreos capítulo 4, verso 12 dice In Hebrews chapter 4, verse 12, que la palabra de Dios es una espada aguda it says that the word of God is a two-edged sword, de doble filo. two-edged sword, Hermano, y se nos va a hacer, hermano, como algo raro. and it may seem like something weird, Más cortante, dice que espada de doble filo. that it cuts through. Gloria al nombre Much del deeper. Señor. Hebreos capítulo 4, verso 12, si usted quiere ir conmigo. Hebrews chapter 4, verse 12. Porque la palabra de Dios es viva, y yo ya se lo había dicho, y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, hermanos, o conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día tenemos que dar cuenta. For the word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.
Y más adelante, hermanos, ya para terminar el sermón, So to finish this sermon, le voy a decir por qué la palabra de Dios es considerada una espada aguda de doble filo. and I will tell you why the word of God is considered a two-edged sword. ¿Por qué tiene que tener doble filo? Why it has to have two edges. ¿Por qué tiene que ser más cortante que una espada de doble filo? Why it has to be sharper. La palabra de Dios tiene el poder para penetrar, The hermanos, word of God has the power to penetrate profundamente en el interior del ser humano, within the human being, revelando pensamientos y deseos revealing thoughts que hay en nuestro interior that are within us, y separando lo bueno de lo malo. and separating that which is bad. No solo, hermano, corta físicamente, Not only does it cut physically, sino que es una revelación espiritual but it's a revelation that we receive spiritually, que manifiesta los deseos del corazón, that it manifests the desires of the heart, que manifiesta la verdad del corazón. and it manifests the truth of the heart. Esta palabra, hermanos, la palabra de Dios se tiene que practicar And the word of God, we need to practice it con responsabilidad, with responsibility, tal como lo es. just as it is. Mire, hermano, mucha gente ahora, hoy en día, Many people nowadays, se conforma, hermanos, con entretener a la gente, it's enough for them to just entertain people con pasar un buen tiempo escuchando la palabra de Dios, and spending a good time searching the word, con decirle a la gente lo que le agrada a la gente. or telling people what is pleasing to Porque their si, ears. si, si se predica la palabra dura, Because if you preach a hard word, tal como es, just as it is, mucha gente no viene a las iglesias. many people don't come to La church. gente se va porque no le parece, People will leave because they don't like it, porque les dolió, because it hurt, porque les afectó. because it affected them. Por eso entonces mejor ya no van. That is why they rather not go. Y hermano, no nos admiremos de esto. And let us not be admired by this. Hay no solamente aquí en este lugar. Not only in this place, Yo estaba viendo, hermanos, en muchas I've iglesias, heard that many churches, la gente no está llegando. people are not going to church anymore. No le presta la seriedad And they don't take it serious. que conlleva la palabra de Dios. As serious as the word should Precisamente be. hoy, esta mañana, estaba viendo un video And this morning I was watching a video, y se veía el templo grande, hermanos. and you can see this big temple or church, Y ya estaban durante el servicio. and it was during the service. El templo bien grande. The temple or the church was so Y no big, conté a la gente, pero aproximadamente habían como unos 10 o 12. and I couldn't count the people, but approximately it was 10 or 12, Porque el enemigo está haciendo su trabajo. because the enemy is doing his work. Él no para. He doesn't Él no stop. descansa. He doesn't rest. Pero como nosotros, hermanos, no leemos, But because we do not read, no somos practicantes de la palabra. we don't practice the word. Porque imagínense con el texto que lo saludé al principio. Imagine with the verse that I read to you at the beginning. Es mejor estar un día en los atrios del Señor It is better to be one day in the courts of the Lord que 1000 fuera de ellos, than decía a el salmista. thousand out of it. Pero estamos haciendo todo lo But contrario. we're doing all the contrary. El Señor nos ayude. May God help us. Entonces, hermano, la palabra de Dios se tiene que predicar con So responsabilidad. the word of God needs to be preached very No se responsibly. trata de complacer a nadie, It's not about pleasing anyone, sino de complacer a Dios. but pleasing God. A veces nos va a hablar con dureza. And sometimes it'll speak to us roughly. Y el Señor se los dijo a los discípulos. And the Lord said it to the disciples. Cuando los discípulos le dijeron, When the disciples said, Señor, qué dura es tu palabra. Lord, your word it's tough. It's difficult. En otras palabras, el Señor les dijo, nadie los tiene a la fuerza aquí. And the Lord said in other words, well, no one has you Si forcefully ustedes here. quieren irse, se pueden ir. If you want to leave, you can go. Así es la palabra de Dios. And that is the word. Pero muchas veces la palabra de Dios viene, hermanos, no tal vez no suave, pero viene en una forma de consejo. And the word may not always come very softly to us, but it comes as good advice. Usted cuando aconseja a sus hijos, You, when you advise your children, usted no viene y les grita y les dice que cambien rápidamente. and you don't yell at them, and you don't tell them you need to change, Usted los aconseja advirtiéndole, but you warn them. advirtiéndole a sus hijos You warn your children las consecuencias of the consequences de hacer lo incorrecto. of doing what is incorrect. Gloria al nombre del Señor. Como le digo, hermano, a veces va a venir como en forma de consejo. And sometimes it'll come in a form of advice.
Hay una frase aquí, hermanos, en este sermón, There's a phrase in this sermon que dice que la predicación dura that says that the hard preaching, hace los corazones suaves. it makes the hearts soft. La predicación dura, The preaching that is la que está hard bien fuerte, or tough, la que nos incomoda, the one that makes us uncomfortable, hace el corazón suave. makes our hearts softer. Pero la palabra suave But the word that is soft hace un corazón duro, makes a hard heart rebelde, that is porque está muy rebellious. suave. Le damos vuelta, hermanos, a la palabra. Estamos rodeando para que el hermano no se vaya a sentir mal. We are going around what the word said so that we don't make anyone feel Cuando bad. hablamos del pecado, When we talk about sin, a la gente no le gusta, people don't like this porque quieren seguir en lo mismo. because they want to continue in their ways. Entonces tratamos de llevarla suave, So we try to take it gently. pero lo único que hace But the only thing it does es hacer un corazón duro. is it gives us a hard heart. El mejor ejemplo de la palabra de Dios, hermano, And the best example of the word es que es una espada de doble filo. is that it is a two-edged sword. Y lo encontramos, hermano, cuando Jesús se la declara al enemigo. And we see this when Jesus declares it to the enemy. Lo acabó He finished with him con la palabra de él. with his own word. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es comparada a una espada de doble filo. So the word is compared to a two-edged sword. Esta espada, hermanos, This word es nuestra defensa. is our defense. Es nuestra arma contra las acechanzas del enemigo. It's the armor of that which we can go against the enemy. Es que acechanza dijimos, hermano, acechanza. Dijimos el viernes, The attacks of the enemy, es una táctica del enemigo. it's a tactic from the enemy. Son planes malignos del enemigo en contra de los creyentes. They are malignant plans that come against those that Siempre are está believing. planeando algo malo He's always planning something wicked para tratar, hermanos, de desanimarnos, to try to discourage us, de que caigamos de la gracia de Dios. so that we may fall from God's grace. Esas son las acechanzas del enemigo. And those are the attacks of the enemy. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es nuestra arma. That is why the word of God, it is our weapon. Haga de cuenta, hermanos, que somos soldados Just think as if we are soldiers del ejército de Dios. of the army of God. Y un soldado, And a soldier, o usted ha visto un soldado que va sin arma a la guerra. or have you ever seen a soldier Van that bien goes to the armados. army without any of his weapons or in armor? Llevan sus buenos fusiles. They have their weapons. Sí, fusiles. Ajá. Llevan sus buenas armas. They have their weapons. Entonces nosotros como soldados del ejército de Dios So as soldiers of the army of God, tenemos que estar bien armados we need to have con on la all the palabra armor de Dios. with the word of God. Efesios dice que hay que vestirnos con esa armadura, The book of Ephesians says that we need to be dressed con in el that yelmo armor de la salvación, dice. with the Es breastplate como un casco or with a helmet que nos cubre, hermanos, el cerebro, that covers our brain, que nos protege el cerebro, that protects our brain, que protege nuestros pensamientos. that protects our thoughts. Usted puede leer Efesios capítulo 6, verso 10. You can read the book of Ephesians chapter 6. Allí está toda la armadura que nosotros necesitamos. All of the armor that we need is listed there. Calzado nuestros pies con el apresto del evangelio. Placing on our feet the shoes by which we spread the gospel. Entonces un soldado nunca va desarmado, hermanos. So a soldier never goes Nunca va without, sin his su weapon, arma. without his armor. ¿Cómo se hace esto, hermano? And how does this happen? Declarando la palabra de Dios y conociendo la palabra How de can we Dios. do this? By declaring and knowing the word of God. El libro de Apocalipsis, mire, hermano, en Apocalipsis In Revelations, hay un sinnúmero de citas bíblicas there are a lot of scriptures donde menciona where it mentions esa espada aguda that two-edged sword que simbólicamente, that symbolically figuradamente, and figuratively se está refiriendo is referring to a la palabra de Dios. the word of God. Se la voy a leer rápidamente porque ya no tenemos mucho tiempo. I will read it quickly because we don't have much Pero time. a través de toda la palabra, hermanos, But throughout the word, de Génesis a from Apocalipsis, Genesis to Revelations, el Señor figuradamente está poniendo la palabra de Dios the Lord figuratively is placing the word como una espada aguda. as a two-edged sword. Se lo voy a leer rápidamente. Dice Apocalipsis 1:16. Revelations chapter 1, verse 16.
Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. Capítulo 2, verso 12 de Apocalipsis. Chapter 2, verse 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. And to the angel of the church in Pergamos write, these things say he who has the two-edged sword. Verso 16 del capítulo 2 de Apocalipsis. Verse 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Capítulo 19, Chapter 19, verso 15. verse 15. Permítame, sí, 19, verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la tierra, y de la ira, y de la ira del Dios Todopoderoso. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Esa espada es la palabra de Dios, hermano. And that sword is the word of God. Esa espada, que es la palabra de Dios, That sword, which is the word of God, va a juzgar al ser humano. will judge every human being. Apocalipsis 19, verso 21. Revelations chapter 19, verse 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Nos damos cuenta, hermanos, So we realize que la palabra de Dios, that the word of God, que es la espada, that it is the sword, es la que va a juzgar al ser humano. is the one that will judge every human being. A través de toda la Biblia encontramos ejemplos, hermanos, figurativos que apuntan que la palabra de Dios es la espada de doble filo. Throughout the word, we can see figuratively that the Lord is showing us or aiming at the two-edged sword. Ya estoy por terminar, hermanos. Isaías 49, Isaiah 49, Isaías 49, verso 1 49 verse 1. al 3 dice: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca, dice, como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Listen, O coastlines, to me, and take heed, you peoples from afar. The Lord has called me from the womb, from the matrix of my mother. He has made mention of my name, and he has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand he has hidden me, and made me a polished shaft. In his quiver he has hidden me, and he has said to me, you are my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Así lo dice Isaías, que lo puso en su boca como espada aguda. He has made my mouth like a sharp sword. En el mundo antiguo, hermano, la espada de doble filo So the two-edged sword era el arma más cortante que tenían los soldados en su arsenal. in past times, it was the sharpest thing that the soldiers En la had. cantidad de armamento que ellos tenían, And with all the weapons that they had, tenían una espada que era más cortante, dice,
o era cortante porque era de doble filo. They had a sword which was sharper because it was two-edged. Pero el que escribe el libro de Hebreos dice The one who writes the book of Hebrews, que la palabra de Dios es más cortante, es más he says that it is sharper, the word of God, cortante que una espada de doble filo, it is sharper than a sword, a two-edged sword, porque penetra en lo más profundo de nosotros, because it penetrates the deepest part of us, hasta partir el alma y el espíritu. Dice. to our joints and marrow. Es poderosa la palabra de Dios. So it is powerful. Y como les dije anteriormente, hermano, ¿por qué la palabra de Dios es como la espada de doble filo? So why is the word of God like a two-edged sword Que corta. that cuts? Se hace como muy raro escuchar esto. It sounds strange to say this. Es bien cortante. It's very sharp. ¿Por qué, hermanos? Porque el interior o el corazón del ser humano Why? Because the heart of the human being es tan duro is so hard que necesita una espada de doble filo that para he cortar. needs a two-edged sword. to Ezequiel penetrate capítulo through. 36 dice, Ezekiel, y quitaré de vosotros it says, I will remove from us el corazón de piedra the heart of stone, y pondré un corazón de carne. and I will place a heart of flesh. Entonces, hermano, imagínense, So imagine, si fuera una espada sencilla con poco filo, if it was just a simple sword, ¿cómo cortaría el corazón tan duro del ser humano? how would it cut through to the heart of the human being? Ezequiel 36, 26 lo dice. Ezekiel 36 Y says this, quitaré de vosotros and I will remove from you este corazón de piedra. this heart of stone, Y les voy a poner un corazón más sensible, and I will place a more sensitive heart, un corazón de carne. a heart of flesh. Hermanos, ese Dios que nosotros servimos So the God that we serve, es un Dios, hermano, que no nos quiere lastimar, He is a God that doesn't want to hurt us, pero quiere corregirnos, but wants to correct us. pero quiere que hagamos lo correcto. He wants us to do what is right. Si Dios mire, hermano, escribí esto y a veces, hermano, yo estoy haciendo otras cosas, And I wrote this, and sometimes I'm doing other things, pero de repente vienen frases o pensamientos a mí but sometimes phrases come to me, y venía este pensamiento. and this thought came to me. Y yo cuando estoy haciendo otras cosas inmediatamente voy y escribo. When I'm doing something else, I immediately go back and I start writing. Y venía esta frase. And I wrote this phrase, Si Dios y la palabra de Dios if God and His Word no te cambia, do not change me, no hay nada más que te pueda cambiar. there's nothing else that can change me or can change you. Sí, imagínense, si la palabra de Dios que es poderosa, If the Word of God, which is si mighty, Dios que es poderoso if God, who is mighty, no nos cambia, cannot change us, no hay nada más que nos pueda cambiar. there's nothing else that can change us. Por eso el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios That is why he who wrote the book of Hebrews penetra en lo said interior de nosotros that the sword, it penetrates the hasta deepest part of dividir el us, alma y el espíritu. until it divides our soul and our spirit. O en otras palabras, In other words, examina, hermanos, el alma completamente del hombre. it examines the soul of the human being. Averigua, It searches, investiga it los investigates pensamientos our thoughts, y escudriña la voluntad que hay en nosotros. and it searches our will. Póngase de pie en esta mañana. If you will stand this morning, El mensaje fue, the hermanos, message was que nos interesemos that we may become interested por conocer esta palabra. to know this word. No solo, hermanos, la palabra es de leerla. It's not only about reading the word, just Muchos reading. hermanos recomiendan Many recommend que cuando nosotros vayamos a leer la palabra de Dios, that when we go to read the word, oremos antes. that we will pray before Le we do pidamos a that. Dios We'll plead to God que sea entendible su that palabra. we may be able to understand His word, Que podamos, hermanos, recibir la revelación de Dios and may we receive the revelation of God para que podamos entenderla. so that we may be able to Es understand it. recomendable, dije, hermanos, It is recommended que oremos antes de for leerla. us to pray before reading. Y no importa que no lea, hermanos, 20 capítulos, And it doesn't matter that you don't read 30 20, capítulos a la semana, 30 chapters in a week, pero que le dedique tiempo, hermanos, but may you dedicate time a escudriñar su palabra. to searching His word. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, Let us give thanks to the Lord, porque así como Dios para nosotros es un tesoro, because as God is a treasure for us, también la palabra de Dios es un tesoro. the word of God is also a treasure.
No es sabiduría humana, It's not human knowledge, es sabiduría de Dios. but it's wisdom that comes from Vamos a God. darle gracias a Dios en esta We'll mañana. give thanks. Padre, le damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por esta palabra que es vida a nosotros. Gracias, Señor, porque esta palabra es el pan que nos sustenta todos los días, que nos da fuerza, que nos mantiene de pie, que no estamos enfermos ni físicamente ni espiritualmente. Gracias, Señor, a que tenemos esta palabra que nos sustenta, que nos nutre y que estamos fuertes en el nombre del Señor. Lo declaramos en esta mañana, que su palabra nos hace fuertes, que su palabra nos mantiene de pie, que su palabra es la guía, es el mapa, es el GPS para cada cristiano, para llevarnos un día a estar en la presencia suya. Gracias, Espíritu Santo, por su palabra, que fue revelada a estos 40 hombres para que fuera inspirada por el Espíritu Santo para beneficio y favor de su pueblo. La recibimos por fe en nuestro corazón, así como hemos recibido por fe a nuestro Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, al que salvó nuestra vida, al que nos tiene un lugar preparado para nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Ahora le ruego, eterno Dios, que nos lleve con su paz y su bendición a nuestras casas. Que nos guarden el camino, Señor. Que ángeles nos lleven en sus manos y nos guarden de todo peligro, de cualquier cosa negativa que pueda venir. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.